de altísima. Hoy tenemos un invitado de altísima estima, que es el doctor José María Martínez de la Casa, un renombre internacional. Si Dios quiere, lo tendremos en nuestro Congreso Venezolano de Glaucoma en Isla de Margarita a finales de este año. El doctor José María Martínez de la Casa, muy gentilmente desde el primer momento en que le contacté, se mostró totalmente dispuesto y a compartir esta sesión de webinar con nosotros y por supuesto, a venir aquí a Venezuela a, a compartir sus conocimientos y la amistad con nosotros. Voy a hacer un breve resumen del currículum vitae del doctor el doctor Martínez de la Casa, porque es muy extenso. Hablaré de las cosas quizás más resaltantes. El doctor es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Medicina y Cirugía por la misma universidad. Es jefe del Departamento de Glaucoma del Hospital Clínico de Madrid, catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense y director del grupo de investigación multidisciplinar de la misma universidad. Se llama INOFTAL. Otros aspectos destacables de su formación fue su pasantía o estancia en el Hamilton Glaucoma Center de la Universidad de California en San Diego, y el doctor tiene un máster en dirección médica y gestión clínica realizado en el año 2011. El doctor Martínez es secretario general de la Sociedad Española de Glaucoma y participa activamente en las sociedades europea y mundial de glaucoma. Ha formado parte de muchos documentos de consenso y guías sobre esta patología. Es miembro del Comité de Relaciones de la Unión Europea y del Comité de las Sociedades Nacionales de la Sociedad Europea de Glaucoma. Ha sido investigador principal y co-investigador en multitud de ensayos clínicos relacionados con los MICs. Es autor de más de 180 publicaciones en revistas indexadas y colaboración en 30 libros o más de textos de oftalmología. Ha sido director de 28 tesis doctorales. Forma parte del consejo editorial o es revisor de 19 revistas de oftalmología, subdirector de la revista Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología y exdirector de la revista española de Glaucoma e Hipertensión. Ha impartido aproximadamente más de 500 presentaciones, tanto nacionales allá en España como internacionales. José María, el doctor Martínez, bienvenido a nuestro webinar. El doctor nos va a hablar hoy de un dispositivo MICS, que es el PreserFlow. Bienvenido, José María. Bueno, muchas gracias, Jesús. Es un placer para mí compartir este ratito con vosotros y, bueno, lo que voy a intentar transmitir es la experiencia que tenemos nosotros con PreserFlow, que es un dispositivo que ya llevamos muchos años utilizando desde que era conocido como Infocus, porque participamos en los ensayos clínicos bueno, pues de pivotales de este dispositivo. Y bueno, pues desde ese momento, que es aproximadamente hace 12, 13 años, pues venimos utilizando el implante, ¿no? Ahora con más asiduidad porque, como sabéis, bueno, pues Santen aquí en Europa, Santen se hizo con él y, bueno, pues lo comercializó y ya está disponible comercialmente para todos los hospitales. Entonces, bueno, es verdad que es realmente, bueno, pues no es un mix porque es entra ya dentro de la categoría de dispositivos formadores de ampolla o cirugías mínimamente penetrantes del glaucoma, y realmente hay que hacer esa diferenciación con los MICS porque la eficacia no tiene nada que ver. Es decir, los MICS trabeculares tienen una eficacia mucho más limitada y esto es una cirugía que, como pongo en el título, pues puede ser una alternativa en la cirugía filtrante en muchos casos, ¿no? Porque la eficacia, como luego os mostraré, pues es muy, muy importante, y luego pues tiene un perfil de seguridad que también es bastante bueno y bastante favorable en comparación con la trabeculectomía. Perdón, que estaba intentando cerrar esto. Entonces, bueno, estos son mis conflictos de interés. He participado en investigación para Santen y para Ivantis.
he sido consultor también de Santen y también ponente en distintos congresos nacionales e internacionales. Bueno, como sabéis, este es un dispositivo que está fabricado de un material que se denomina SIPS. Es un material muy biocompatible y, como veis, pues tiene unas dimensiones de 8,5 milímetros de longitud, una luz de 70 micras y un diámetro externo de 350 micras. Luego iremos viendo eso, detalles, como veis, a mitad del implante, aproximadamente, aquí lo veis, no sé si veis, bueno, aquí con esto. Como veis, a mitad del implante tiene esta especie de aleta para dejarlo metido en un bolsillo que vamos a crear en la esclera, con el fin de que no se desplace hacia cámara anterior. Pero bueno, luego ya veréis que la técnica ha ido variando con el tiempo y realmente pues eso ya, por lo menos en mi experiencia, ha dejado de tener utilidad. Anteriormente era conocido como Infocus, como os decía, y desde que Santen lo adquirió, pues se denomina, como sabéis, PreserFlow MicroShunt. Y esa, bueno, ha sido la evolución que ha tenido, ¿va? El dispositivo está fabricado de manera que la relación entre la longitud y el diámetro de la luz pues hace que bueno, pues cree una cierta resistencia al flujo de humor acuoso y eso evite una hipotonía importante. Bueno, aquí es el pack tal y como viene, tal y como viene el implante, viene en esa caja, como veis, y bueno, tiene una serie de elementos, algunos han cambiado. Aquí estaría el implante, tiene este marcador que nos permite, bueno, pues pintarlo con el rotulador de violeta de genciana y pintarlo a 3 milímetros. Tiene un cuchillete de 1 milímetro para hacer una preincisión en la esclera, como os decía, para luego meter las alas del dispositivo, una aguja de 25G para hacer la entrada en cámara anterior y bueno, luego inicialmente traía estas esponjitas para impregnarlas en mitomicina, pero actualmente ya no vienen en el pack. Entonces, si queréis, empezamos por la técnica básica y luego pues os voy a ir explicando las modificaciones que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo. Bueno, la cirugía se puede realizar perfectamente con anestesia local. Es bueno tener una tracción y es bueno irse o bien al cuadrante, porque como veréis la peritomía no es muy grande, y es bueno pues irse hacia la parte temporal superior o hacia la parte nasal superior, evitando la zona de las 12. De esa manera tenemos otro cuadrante, por si acaso lo tenemos que utilizar. En principio el cuadrante de elección pues, sería el temporal superior, y de esa manera pues evitamos el tener el implante a las 12, que como sabéis, bueno, vamos a tener el recto superior y vamos a tener más inflamación posiblemente y ampollas menos difusas, y evitamos también la zona o tenemos el otro cuadrante, el cuadrante nasal superior, por si lo queremos utilizar en el futuro para algún otro tipo de cirugía. Como os decía, bueno, pues la cirugía se puede hacer perfectamente con anestesia local, no es necesario retrovulvar, no es necesario perivulvar. Yo hago una infiltración subconjuntival, como veis, con lidocaína al 2% y una ligera sedación para que el paciente esté lo más confortable posible. Esta disección con la lidocaína o esa infiltración con la lidocaína me permite ya ver cómo están los tejidos, sobre todo si son pacientes que no son primeras cirugías. Pacientes que ya tienen cirugías previas, pues me permite ver cómo se comporta la conjuntiva, ver dónde hay zonas de cicatriz, etc. Luego la peritomía, como os decía, no tiene por qué ser muy amplia, con peritomías como la que veis aquí, pues es de este tamaño, pues es más que suficiente para poder realizar la cirugía. Y luego vamos a incluir esponjas de mitomicina, que en la actualidad, eso es una de las primeras cosas que os quería comentar, que ha cambiado a lo largo del tiempo. Empezamos utilizando mitomicina a 0,2 miligramos por mililitro durante 2 minutos y en la actualidad pues estamos utilizando, y prácticamente es un consenso de todo el mundo en pacientes caucásicos, utilizar mitomicina a 0,4 miligramos por mililitro. Inicialmente pues teníamos un cierto reparo ante la posibilidad de tener ampollas pues, avasculares, isquémicas, etcétera, pero realmente utilizando esta concentración de mitomicina, colocándola por debajo del atenón, no hay ampollas avasculares. Al revés,
la tasa de éxito es mucho mejor que si utilizamos mitomicina a 0,2 miligramos por mililitro, como hacíamos en las trabeculectomías, y yo creo que el flujo ese más controlado a través del PreserFlow pues hace que no haya tanta avascularidad y ampollas quísticas avasculares como podíamos tener en las trabeculectomías. Realmente, ya digo, es una concentración, a pesar de parecer una concentración alta, es una concentración extremadamente segura desde el punto de vista de ampollas avasculares, blebitis, endoftalmitis, etc. Luego, otro aspecto muy importante es desde dónde se miden los 3 milímetros, sobre todo cuando se utiliza la técnica tradicional, la técnica que la casa eh, preconiza, ¿no? Entonces, al principio medíamos desde el limbo visible, pero realmente nos dimos cuenta que midiendo desde aquí quedaba un implante muy largo en cámara anterior. Y ese puede ser un problema desde el punto de vista del endotelio corneal. Entonces, bueno, pues la recomendación es no medir desde el limbo visible, sino aquí está esa zona de transición que podemos ver cuando levantamos la conjuntiva, que es esa zona de transición azulada que tenemos desde el limbo visible hasta el comienzo de la esclera, y medir o bien desde el borde posterior o desde, como mucho, desde la mitad de esta zona de transición. Eso nos va a hacer que la paracentesis o que la esclerotomía, mejor dicho, quede más posterior y realmente pues, la longitud del tubo en cámara anterior sea más corta y por tanto pues haya menos riesgo de pérdida endotelial. Luego os mostraré un consenso europeo en el que yo he participado, que ya ha tenido 2 ediciones y que podéis encontrar puntos importantes acerca de la técnica quirúrgica, de indicaciones, contraindicaciones, etcétera. Luego al final de la presentación os lo muestro y bueno, el consenso es eso. Aquí tendríais el limbo visible, aquí tendríais el borde posterior de esa zona de transición y deberíamos marcar desde aquí o incluso desde aquí, desde el borde posterior, ¿vale? Si lo hacemos con la técnica convencional. ¿Qué ocurre si medimos desde el limbo visible? Pues que puede ocurrir, pues como en este caso, fijaos que son implantes muy largos en cámara anterior. En principio, la longitud del implante no está relacionada con pérdida endotelial, pero sí que es verdad que si entramos más anterior, es más probable que se nos quede más cerca del endotelio y sí que la distancia al endotelio sea relacionada con una mayor pérdida endotelial. O sea que lo que queremos son tubos muy cortitos en cámara anterior, de tal manera que produzcan la menor pérdida endotelial posible. Tubos más como esta era una paciente complicada con un coloboma de iris, como veis, en el cual realicé una cirugía combinada y lo que queremos pues, son tubos cortitos en cámara anterior para evitar problemas. Otro aspecto muy importante es la distancia al endotelio. Fijaos cómo estos son los 2 ojos de una misma paciente y claramente la distancia al endotelio está relacionado con la técnica quirúrgica. En este caso, pues hemos entrado mucho más anterior y en este caso, pues hemos entrado más posterior, con lo cual, bueno, pues este implante de aquí hubo que recolocarlo y llevarlo más cerca del iris porque realmente esos implantes cerca ahora os mostraré menos de 500 micras del endotelio corneal van a producir pérdidas endoteliales muy rápidas y que, bueno, pues que pueden acabar en problemas importantes. Con lo cual, como os digo, tubos cortos, más cortos incluso que este que veis aquí, y luego os daré pues algún truco para dejarlos más cortos en cámara anterior y más cerca del iris y más alejado del endotelio corneal. Fijaos, este es un artículo que publicó Marta Ibarz, que es una compañera nuestra de aquí de Madrid, en el cual vio que en aquellos implantes que quedaban a menos de 200 micras del endotelio había una pérdida endotelial del 18% a un año. Es decir, imaginaos la pérdida endotelial tan brutal que supone un 20% anual en un paciente con un endotelio, incluso con un endotelio normal, ¿no? Frente a solo un 1% en aquellos implantes que quedaban a más de 500 micras del endotelio corneal. Con lo cual, eso, bueno, pues es un tubo en cámara anterior, ya tenemos experiencia con los dispositivos de drenaje tipo AMED, POL, etcétera, sabemos también, pero habitualmente la indicación de esos dispositivos de drenaje
son glaucomas refractarios, glaucomas en los cuales, bueno, pues puede ser incluso asumible una pérdida endotelial importante, ¿no? Por el controlar el glaucoma. Pero en estos casos, o en los casos en los que estamos utilizando Pressure Flow, muchas veces son primeras cirugías en gente no muy mayor y tenemos que ser muy cuidadosos con la distancia al endotelio corneal, ¿vale? Con lo cual, eso es muy importante. Fijaos este otro trabajo que hicimos nosotros, en el cual también vimos que la distancia al endotelio es el factor fundamental, como es obvio, para esa pérdida endotelial que se produce, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues más de 500 micras sería una distancia en principio segura para tener una poca pérdida endotelial. Luego el siguiente paso es hacer la preincisión con el cuchillete, con ese cuchillete de 1. Es muy importante que sea muy superficial, veis cómo se trasluce el cuchillete y hasta que termina esa zona pulida que tiene el cuchillete, no más allá. O sea, el cuchillete no trata de entrar en cámara anterior, simplemente hacer una preincisión donde luego vamos a meter las aletas. Fijaos que estos vídeos son vídeos antiguos, porque esta ya no es la técnica que yo utilizo actualmente, con lo cual, bueno, pues aquí podéis ver algunas de las cosas que os comentaba antes, pues medir desde el limbo, que no se debe hacer, habría que medir desde más atrás y luego, como os digo, pues yo actualmente ya no utilizo este cuchillete, esta preincisión, por lo que luego os comentaré. Una vez que ya tenemos creado ese primer túnel, donde luego van a ir las aletas, con la aguja de 25G, lo que hacemos es crear ya la entrada en cámara anterior. Para eso seguimos ese bolsillo escleral que tenemos y, bueno, pues intentando ir lo más paralelo al iris posible, entramos en cámara anterior. Y ya tenemos creado el bolsillo escleral y tenemos creada la entrada en cámara anterior. Aquí veis, bueno, pues como ya colocamos el Pressure Flow, hay veces que es más fácil, veces que es un poco más complicado, sobre todo si utilizamos esta técnica, porque en ocasiones pues no es fácil encontrar el punto de entrada de la aguja y puede ser pues un poquito más complicado. Una vez que lo tenemos ya en cámara anterior, es importante presionar algo el globo para conseguir flujo a través del dispositivo. Fijaos cómo porque es ligeramente hidrófobo y al principio pues es bueno el forzar un poco el flujo a través del dispositivo de manera que veamos que está funcionante, que no tiene ningún debris en la luz que pueda ocluirlo. Tenemos también una cánula en el pack que nos permite purgar el dispositivo en caso de que sea necesario, pues por si ha quedado algo de inflamación o algún resto de sangre en la punta del dispositivo, poder desbloquearlo. Y bueno, vemos que el dispositivo tiene flujo y procedemos al cierre de la conjuntiva, que también ahora os diré cómo lo hemos modificado a lo largo del tiempo. Como os decía, la entrada con el cuchillete tiene que ser muy superficial. Aquí os enseño un caso de una paciente en el cual esa preincisión fue demasiado profunda y eso nos obliga a irnos con la aguja también muy profundo y como veis, pues cuando entramos en cámara anterior chocamos con la raíz del iris, intentamos rectificarlo, pero ahora veréis como cuando intentamos entrar con el implante en la cámara anterior, pues eso, tenemos varias vías que impiden que el implante pues, entre en cámara anterior o incluso se vaya a cámara posterior, ¿no? En principio, este implante está diseñado para cámara anterior, aunque nosotros también hemos descrito algún caso de pacientes con endotelios comprometidos en los cuales lo hemos colocado en cámara posterior, en el sulcus. Fijaos cómo tenemos que hacer otra incisión y también intentando hacerlo más superficial, pero de nuevo, pues por la posición del ojo era un poco incómodo, pues nos vamos otra vez muy profundos. Bueno, pues son cosas que pueden ocurrir y que luego os comentaré también cómo intentar evitarlas. Como os decía, tenemos que intentarnos irnos lejos del endotelio, pero si nos vamos lejos del endotelio, pues en ocasiones podemos irnos demasiado cerca del iris y podemos tener también problemas de que el implante quede muy cerca del iris y que se pueda encarcerar
el iris en la luz del tubo, ¿no? Este paciente, fijaos cómo cuando intento meterlo en cámara anterior, pues la propia raíz del iris lo empuja hacia detrás, parece que al final queda bien colocado, tiene flujo, pero al día siguiente, cuando lo veo en la consulta, pues veis que el iris estaba encarcelado en la punta del implante, con lo cual, bueno, pues es bueno alejarse del endotelio, pero no demasiado, ¿no? En este caso conseguí liberarlo con láser ya, pero debió quedar alguna fibra del iris en el interior de la luz del tubo y el implante pues fue no funcionante y hubo que recambiarlo. Y luego, por último, bueno, pues el cierre de la conjuntiva, que ahora os voy a comentar también cómo lo hago en la actualidad. Bueno, ¿qué vamos a esperar con este implante? Pues vamos a esperar, como veis aquí, ampollas muy amplias, ampollas muy difusas, con baja avascularidad, es decir, con muy buen aspecto en cuanto a vascularización, y son, ya digo, ampollas. Es importante hacer una buena disección de la conjuntiva, poner la mitomicina en un área en grande y conseguir estas muy buenas ampollas con muy buen aspecto, incluso ya os digo, utilizando altas concentraciones de mitomicina como 0,4 miligramos por mililitro. Fijaos que son ampollas con muy buen aspecto y muy difusas, ¿no? Y con poca vascularidad, que es lo más importante para evitar problemas de extrusiones, blebitis, endoftalmitis, etc. Pero bueno, como toda cirugía filtrante y dependiente de conjuntiva, pues hay casos en los cuales la fibrosis o la capacidad de cicatrización del paciente es mucho mayor que el poder de la mitomicina y en ocasiones pues tenemos casos que se fibrosan, que fracasan, que la mayoría de ellos por fibrosis conjuntival, ¿no? Ahora utilizando la mitomicina a 0,4 miligramos por mililitro es verdad que es menos frecuente, pero bueno, sigue siendo la complicación más frecuente, ¿no? El fracaso por fibrosis conjuntival. En estos casos, el needling no tiene ninguna utilidad, es decir, la revisión con aguja es muy difícil, ahora os enseñaré por qué, el liberar ese implante, y lo que hay que hacer es una revisión abierta, disecando todo el tejido y poniendo algún tejido de interposición y eh, de nuevo mitomicina. Bueno, luego veréis porque este ya estaba disecado, pero para que veáis, bueno, pues el material fibrótico que se crea a lo largo del dispositivo, veis como que parece que el dispositivo se queda empaquetado por esa tenon fibrótica. En este caso, bueno, pues lo liberamos. Hay ocasiones en las cuales enseguida se ve flujo a través del dispositivo, en este caso no era así, y lo que se debe hacer es amputar ligeramente el extremo distal del implante para ver si, porque hay veces que bueno, pues pueden ser pequeñas fibras de tenon que se queden incluidas en la luz del dispositivo. En este caso, pues amputando ese pequeño extremo distal ya volvemos a ver flujo a través del implante y bueno, pues podemos dejarlo funcionando correctamente. Aquí tenéis otro ejemplo de esa, aunque también la disección está un poquito más avanzada. En este caso, como veis, abro la conjuntiva más posteriormente porque a nivel del limbo estaba muy fibrótica y me daba miedo que luego tuviese problemas a la hora de cerrarla, con lo cual, bueno, siempre es preferible abrir a nivel del limbo, pero cuando no es posible, pues abro más posterior para poder liberar bien todo ese tejido fibrótico y dejar el implante funcionante. En este caso, bueno, pues nada más liberar la tenon y todo el tejido cicatricial, se vio que el implante estaba funcionante, le coloqué una matriz de colágeno por encima y luego cerré la conjuntiva de forma convencional. Siempre es bueno colocar un tejido de interposición para evitar pues, que la tenon se vuelva a encarcelar otra vez en el implante y luego poner de nuevo mitomicina en estas revisiones, ¿no? Y aquí tenéis otro ejemplo. Fijaos, este era un chico joven, en el cual, bueno, pues por el riesgo de la cirugía filtrante convencional decidí ponerle un Preserflow y fijaos el tejido que se forma
es muy parecido, aunque es menos grueso, al tejido que se forma encima de los platos de la válvula de Ahmed. Es ese tejido como nacarado, fibrótico, que se forma encima de los implantes no funcionantes. Fijaos cómo hay que resecar todo ese tejido y en el momento que lo hacemos, bueno, pues de nuevo comprobamos que si tiene flujo o no. En este caso me parece que no lo tenía. Intentamos de nuevo amputar el borde, el extremo distal del implante. Intentamos comprobar si hay flujo o no y en este caso, bueno, pues vimos que no había flujo ni haciendo eso y decidimos recambiarlo por otro pressure flow. Ya digo, no es muy frecuente, pero como en toda cirugía filtrante vamos a tener casos que fracasen por filtración, o sea, por fibrosis conjuntival. Fijaos como ahora ya volvemos a tener flujo y, y el implante pues queda funcionante. De nuevo ponemos mitomicina, ponemos la matriz de colágeno también como tejido de interposición, ahora lo veréis, y cerramos la conjuntiva de manera estable. De nuevo, fijaos cómo estaba la conjuntiva a nivel del limbo. Eso, como os decía, siempre que sea posible, pues deberíamos abrir a nivel del limbo para no dejar esas cicatrices ahí sobre la zona del implante, pero bueno, cuando no hay más remedio, pues abrimos por la zona posterior. Otras complicaciones, pues es un implante muy eficaz, como ahora os mostraré, y como toda cirugía muy eficaz, pues tiene casos en los cuales vamos a tener hipotonías, vamos a tener sobre todo en aquellos pacientes que tienen presiones preoperatorias muy elevadas por el gradiente de presión, podemos tener grandes desprendimientos coroideos, como es en este caso, pero bueno, el manejo es similar al de una cirugía filtrante convencional y además con la ventaja de que es reversible. Quiero decir que si en un momento dado vemos que rellenando la cámara con viscoelástico o con otras medidas como las que ahora os enseñaré no es suficiente para elevar la presión intraocular, pues podemos retirarlo a dar un punto y bueno, intentarlo más adelante con otro tipo de cirugía. Bueno, como consejos fuera de lo que sería la técnica convencional. Mis consejos con Pressure Flow sería utilizar, como os he dicho, altas dosis de mitomicina, 0,4 miligramos por mililitro o 0,4%. Incluso nosotros tenemos pocos pacientes de raza afroamericana, pero si en pacientes de raza negra, en pacientes con alto riesgo de fibrosis, incluso se podrían utilizar, y hay gente en el Reino Unido que está utilizando concentraciones más altas de mitomicina y durante más tiempo. Nosotros lo habitual es esto, 0,4 miligramos por mililitro durante 2 minutos. Como os decía, marcar desde la mitad de la zona de transición para intentar que el implante que quede más posterior. De esa manera la filtración va a quedar más posterior y el implante va a ser más corto en cámara anterior. Lo que os voy a enseñar, entrar directamente con la aguja. Esto es una técnica que describió Antonio Cea y que yo creo que tiene todo ventajas con respecto a hacer la preincisión con el cuchillete. Yo he abandonado absolutamente la preincisión con el cuchillete. Luego es muy importante también en aquellos pacientes que podemos identificar tenon ligeramente gruesas, pues suturarlas sobre el implante. Ahora os enseñaré también. Y en los casos que tengan mucho riesgo de hipotonía, podemos utilizar un tutor con un nylon o un prolene de 9 ceros para disminuir la luz del tubo y disminuir ese riesgo de hipotonía. Esta es la técnica que describió Antonio Cea. Este es un vídeo mío en el cual, bueno, como veis, ya no hacemos la preincisión con el cuchillete, sino que directamente vamos a ir a cámara anterior con la aguja. Eso hace que solo tengamos un trayecto, eso hace que sea mucho más fácil de introducir el Pressure Flow. Nos permite también, si ponemos una aguja con suero detrás, nos permite presurizar la cámara anterior y echar el iris hacia atrás. Y como veis, el túnel queda perdón, del tamaño perfecto para la entrada del Pressure Flow, con lo cual tampoco es necesario que las aletas queden incluidas dentro del túnel
nos van a quedar pues justo ahí a la entrada de la esclerotomía y, como veis, en el momento que lo introducimos, pues ya tenemos flujo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que no vamos a tener falsas vías, con lo cual siempre vamos siempre vamos a ir donde queramos, vamos a tener también un mayor control de la posición dentro de la cámara anterior y el pressure flow solo tiene un camino por donde ir, con lo cual, bueno, pues es mucho más fácil la técnica quirúrgica, vamos a tener menos pérdida peritubular, o sea que yo creo que son todo ventajas, el implante va a quedar mucho más corto en cámara anterior porque no vamos a incluir las aletas dentro del túnel, con lo cual, como os digo, son todo ventajas y yo creo que eso, que el cuchillete, por lo menos en mi experiencia, pues ha pasado a mejor vida y ya únicamente pues hago la cirugía con la aguja de 25G que me parece bueno, pues una solución perfecta. Luego, otra cosa que es importantísima es que el implante tiene que quedar por debajo de la tena. Y para asegurarnos de esto, pues como os decía, es importante suturar la tenón por encima del dispositivo. Fijaos cómo yo la separo de la conjuntiva y con un nylon de 10 ceros le doy un punto, llevándola un poquito hacia adelante, sin llegar al limbo. A mí no me gusta suturar la conjuntiva y la tenon en el mismo plano porque voy a crear mucha tracción de la tenon, que su inserción es algo más posterior que la inserción limbal de la conjuntiva. Y como veis, bueno, pues le doy ese punto con el cual pues la aproximo un poco y de esa manera evito que se pueda encarcerar en el extremo distal del implante. Al inicio no lo hacía y bueno, pues posiblemente muchas causas de fracaso es la encarceración de la tenon dentro del implante. Para el cierre de la conjuntiva ahora utilizo este bicril de 9 ceros. Es un bicril que es muy parecido al nylon, es monofilamento, induce muy poca inflamación y realmente, bueno, pues tiene la ventaja que frente a utilizar nylon que no tenemos que quitar los puntos porque es absorbible y realmente induce muchísima menos inflamación que el bicril de 8 ceros que utilizaba anteriormente. Con lo cual, bueno, pues si tenéis acceso a él, es muy buena sutura para cerrar la conjuntiva en cualquier tipo de cirugía filtrante, tanto en cirugía filtrante convencional como en el caso del pressure flow. Y luego, otra maniobra interesante también es el tutorizar el implante en los casos en que tengamos riesgo de hipotonía. Por ejemplo, pues en pacientes miopes altos, en pacientes con presiones intraoculares basales muy elevadas, en los cuales el gradiente de presión luego nos va a producir pues desprendimientos coroideos, problemas relacionados con la hipotonía. Entonces lo que hacemos es con un nylon de 9 o un problema de 9 ceros, lo introducimos en la luz y luego hacemos como hacemos, por ejemplo, en las suturas liberables, pues hacemos un loop en la... Bueno, ahora estoy suturando la tenon, como veis, como os comentaba antes, por encima del implante. Y luego ya lo que hacemos es con el nylon o el prolene de 9 ceros, pues hacer lo diré, un loop, una vuelta en la córnea periférica para luego poder retirarlo en la lámpara hendidura. Es importante luego cuando lo retiréis sujetar desde fuera de la conjuntiva el pressure flow para evitar que se desplace, pero bueno, es muy sencillo de retirar si lo dejáis visible en la córnea periférica. Entonces, bueno, como veis, bueno, termino de suturar la tenon y ahora lo que hago es pasar ese tutor, enterrarlo en la córnea periférica y de esa manera pues lo dejo visible para cuando lo quiera retirar en la lámpara hendidura, que habitualmente, bueno, pues intento esperar 2-3 semanas a que la conjuntiva ya está cicatrizada para retirarlo y evitar esa descompresión tan brusca que muchas veces pues es el origen de las complicaciones. Lo entierro con la conjuntiva o dentro de la conjuntiva y ya cierro la conjuntiva de forma habitual. Eso, sobre todo, pues en pacientes, como os digo, pacientes miopes,
miopes altos o miopes jóvenes que tienen mucho riesgo de hipotonía, maculopatía hipotónica, etcétera, o en pacientes que tengan presiones intraoculares basales o preoperatorias muy elevadas que no hemos podido bajar con tratamiento médico máximo, pues serían las indicaciones de poner ese tutor de 9 ceros, nylon o prolene, para evitar esa hipotonía. Bueno, en cuanto a indicaciones de Pressure Flow, ¿dónde lo estamos indicando? Pues cada vez lo estamos indicando más, es verdad. Cada vez vamos ampliando más el espectro de indicación. En principio, pues serían glaucomas incipientes o glaucomas moderados. Yo, en principio, para los glaucomas avanzados o con velocidades de progresión muy rápidas, sigo utilizando cirugía filtrante, porque creo que cuando fracasa el pressure flow lo hace de forma mucho más brusca que una cirugía filtrante convencional, con lo cual si tengo un paciente con un resto visual mínimo o tengo un paciente que progresa muy rápido con presiones basales muy altas y me fracasa el pressure flow, pues el riesgo de progresión y de discapacidad visual pues puede ser muy importante, ¿no? Lo utilizo tanto en cirugía combinada como en cirugía aislada con muy buenos resultados. Ya publiqué hace 3 años aproximadamente un estudio que comparaba cirugía aislada y cirugía combinada y en ambos casos los resultados eran muy similares y, como os digo, en muchos casos lo estamos utilizando como alternativa a la cirugía filtrante. De hecho, bueno, pues muchos pacientes que antes realizábamos trabeculectomía ahora estamos realizando pressure flow, ¿no? Los residentes también pues les gusta mucho pressure flow, pues, lógicamente es una cirugía más sencilla que la trabeculectomía, que la cirugía filtrante, con lo cual ellos también, en los pacientes que ven, indican mucha cirugía de pressure flow, porque también es más posible que ellos la puedan realizar. Como contraindicaciones, pues lógicamente pacientes con cámaras intermedias o estrechas en los cuales no podamos mantener esa distancia de seguridad que os comentaba al inicio de la presentación, pacientes con bajos recuentos endoteliales. La edad podría ser una contraindicación por el tema del endotelio, aunque es verdad que también lo utilizamos en pacientes de menor edad, pero bueno, pues hay que ser todavía en esos pacientes de menos edad más cuidadosos con la posición en la que queda el implante en la cámara anterior. Y como os decía, pues pacientes con glaucomas muy avanzados o pacientes con velocidades de progresión muy rápidas, yo en principio sigo prefiriendo la cirugía filtrante convencional. Bueno, algunos resultados. En esto no me voy a detener mucho, me quedan 5 minutos de presentación, bueno, porque esto podéis encontrarlos en la literatura. Simplemente, bueno, pues deciros que los resultados en líneas generales son muy buenos en términos de eficacia, que las complicaciones pues también son menores que las de la cirugía filtrante convencional. Este es un estudio, el estudio que os comentaba yo, que realizamos comparando la cirugía combinada con cirugía aislada. Y bueno, podéis ver que las presiones finales pues están en torno a 14 milímetros de mercurio, que la reducción de medicación pues de 2,5 aproximadamente en cada uno de los grupos pues a 0,3 aproximadamente al final del seguimiento y supervivencia de ambos grupos pues muy similares. Es decir, que podéis utilizarlo perfectamente tanto en cirugía aislada como en cirugía combinada. Y también podéis encontrar en la literatura ahora pues recientemente publicados estudios comparativos con la trabeculectomía. Aquí tenéis uno, por ejemplo, en el cual bueno, pues no encontró importantes diferencias en cuanto a presión intraocular, medicación y éxito comparando la trabeculectomía con el pressure flow. Solo un 13% de fracaso en cada grupo. Y como podéis ver, bueno, pues las presiones finales fueron ligeramente inferiores en el grupo, perdón, esta es la comparación antes y después. Aquí tenéis, bueno, pues las presiones finales en el grupo del pressure flow y las presiones finales en el grupo de la trabeculectomía, que fueron similares, y podéis ver también la aplanación de la curva diurna de presión intraocular, tanto con pressure flow como con la trabeculectomía. Este es otro estudio también publicado en abril del 2023 en el cual compara el pressure flow con la trabeculectomía. También encuentra resultados similares en cuanto a reducción de presión intraocular, ligeramente mejor con la trabeculectomía que con el pressure flow. Como veis, pues aproximadamente entre 2 y 3 milímetros de mercurio más baja la presión final con la trabeculectomía que con el pressure flow.
y también una reducción importante del número de medicaciones. Es decir, que los resultados, bueno, pues son muy comparables. Y este es un estudio también de coste-efectividad, publicado también el año pasado, comparando también Preserflo como con trabeculectomía. Fijaos que aquí hay una cosa curiosa, que era lo que os comentaba. Fijaos que en lo que es la, la, bueno, el cirujano que hizo la cirugía, en el caso de las trabeculectomías, la mayoría fueron consultant, y en el caso de los Preserflo, la mayoría fueron fellow, es decir, que es una cirugía que realmente pues, tiene una curva de aprendizaje pues, bastante sencilla, aunque ya habéis visto que es una cirugía en la cual hay que prestar mucha atención a los detalles, ¿vale? No es una cirugía de 2 minutos, es una cirugía que muchas veces nos lleva al mismo tiempo que una trabeculectomía, sino más, y hay que ser extremadamente cuidadoso en los detalles que os he ido marcando, ¿no? Y bueno, en este estudio concluyó que había al final, pues por menos visitas de seguimiento, etcétera, pues un ahorro significativo con respecto a la trabeculectomía. Estos son los dos artículos que os comentaba, son los consensos europeos acerca del manejo del Preserflo. Os recomiendo que los veáis, uno es del año 2022 y otro de este año 2024, de este mes, publicados, y en los cuales bueno, pues podéis ver trucos. En la última edición hay incluso vídeos de lo que os he comentado, de la tutorización, de la entrada con las distintas técnicas, etcétera, cosas que os pueden resultar útiles en el manejo de esta técnica quirúrgica. Y como conclusión, bueno, pues decir que realmente Preserflo es una cirugía muy eficaz, que como os decía al inicio no tiene nada que ver con los mix trabeculares, se acerca mucho a una cirugía filtrante, que el perfil de seguridad es mejor que el de la cirugía filtrante convencional, aunque lógicamente si bajamos mucho la presión pues vamos a tener complicaciones como en cualquier cirugía, que tiene similares resultados en cirugía aislada y cirugía combinada, que puede ser una alternativa a la trabeculectomía en un gran número de pacientes, y que son cirugías costo efectivas, porque aunque es verdad que tienen un costo importante comparado con una trabeculectomía, pues luego si tenemos menos tasa de complicaciones, tenemos menos revisiones, tenemos menos complicaciones al final, pues puede ser coste efectivo incluso con respecto a una trabeculectomía, que el coste es prácticamente nulo. Y nada más, muchas gracias, estoy a vuestra disposición. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, pues encantado de hablarlo con vosotros. Excelente, doctor Martínez. Excelente exposición, muy detallada, eh, llena de todos los detalles que te ha dado la experiencia. Eh, Gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Quería hacerte dos preguntitas antes de dar inicio a las preguntas que están en el chat, las cuales hay muchísima participación. Eh, ¿Consideras a veces practicar algún tipo de tenectomía en la cirugía o siempre dejas la tenon y cubres con ella y proteges el, Sí, el cabo más distal el extremo distal del yo, Preserflow? yo prefiero no hacer tenectomía porque al final vas a producir más sangrado, con lo cual va a haber más inflamación postquirúrgica, y luego la propia tenon me va a servir para recubrir el implante, porque uno de los potenciales riesgos es el de la extrusión, con lo cual siempre prefiero que quede subtenon a que quede subconjuntival, para evitar ese potencial riesgo de extrusión del implante. Con lo cual prefiero respetar la tenon, y lo que sí es que soy muy cuidadoso llevándola hacia adelante, suturándola por encima del implante para evitar que se encarcele en el dispositivo. Excelente. Una pregunta, José María. Cuando la técnica, muy interesante la técnica con la aguja directamente. En el próximo paciente la voy a realizar así. Las aletas, ¿no hay algún riesgo de que terminen horadando, produciendo horadar la conjuntiva a largo plazo? ¿O has observado el comportamiento es igual que cuando está El, el epidural? comportamiento, el comportamiento es exactamente igual que cuando se hace con el túnel. Yo creo que las aletas están, lógicamente, si pensáis un poco en lo que es
la forma del implante, las aletas están diseñadas para evitar que el implante vaya hacia cámara anterior. Anterior, sí. Más que, Eh, más, más que para, se sal- para- más que se salga, porque que se salga se va a salir igual si tiene las aletas metidas en el túnel escleral que si lo tiene fuera del túnel escleral. Con lo cual, no hay problema de que vaya hacia cámara anterior y luego es que el calibre de la aguja es perfecto para el tamaño del pressure flow. Si lo haces, verás que incluso cuesta introducirlo por el túnel escleral, lo cual es bueno porque se queda muy fijo. Y bueno, únicamente en los casos, no lo he comentado, en los casos en los que hay veces que por la anatomía del ojo la parte posterior se queda ligeramente levantada, en esos casos yo suturo con un punto de nylon para pegarlo a la esclera y para evitar, no porque tenga miedo a que se desplace, sino más porque pueda erosionar la conjuntiva. Excelente. Una pregunta, José María, la última de mi parte. Normalmente yo utilizo mitomicina subconjuntival en las trabeculectomías o en las cirugías como tal, para casos más avanzados, perforantes. En los dos pacientes que he hecho con el Pressure Flow he utilizado es la esponja, tal como la técnica lo describe. ¿Conoces de experiencia con la mitomicina subconjuntival en este tipo de pacientes para evitar el uso de ¿Prefieres inyectada? sí, inyectada? Sí, Sí, no, yo la estuve utilizando durante un tiempo y dejé de utilizarla porque yo creo que una parte importante de las esponjas es la propia disección que haces con esas esponjas. La verdad sí, es que las que venían en el paquete al inicio eran unas esponjas de LASIK que estaban muy bien, eran muy grandes, pero realmente ayudaban a disecar y a tener una gran área de exposición de la mitomicina. Yo excelente. la mitomicina la he utilizado inyectada durante un tiempo, pero tiene la desventaja de que lógicamente no se puede lavar, Sí, va a quedar impregnando el tejido y luego que no tienes esa disección de las esponjas, con lo cual yo abandoné el uso de la mitomicina inyectada y lo hago siempre con esponjas. excelente. Muchísimas gracias, José. Voy a abrir el chat, el, el- ¿no? Las preguntas de los participantes. Desde un principio comenzaron las preguntas, vámonos hacia arriba un poquito. Eh, Te pregunta un amigo de la casa, el doctor Noé Rivero. Saludos, Noé, desde Argentina. Si realiza una falsa vía, ¿conviene hacer una nueva al lado? Creo que lo mencionaste en la descripción de la técnica con la complicación. Sí, sí, es mejor hacerlo si ves que no, que el trayecto no es el adecuado porque está muy cerca del iris o muy cerca del endotelio. Es mejor dar un punto en esa. Siempre es importante cerrarlo para evitar, sobre todo si has hecho preincisión con el cuchillete, es importante cerrarlo para evitar, bueno, pues que puedas tener una filtración ahí a ese nivel y hacer una nueva entrada al lado. Ante la duda es mejor irse a Claro, una nueva y ya está. tal cual como los tubos en los implantes. Sí. Igual. El doctor Gustavo pregunta, ¿qué tan buena es la tasa de éxito global de la revisión abierta? Y en caso de no contar con Hologen para la revisión abierta por temas de disponibilidad, ¿qué alternativas podríamos utilizar? Claro, bueno, pues eso es siempre como con toda cirugía filtrante, ¿no? Siempre el hecho de revisar a un paciente que ya ha tenido una respuesta inflamatoria importante, pues siempre esas cirugías tienen una tasa de éxito regular, siempre, ¿no? O sea, la posibilidad de poder recuperar es verdad que si volvemos a poner mitomicina, que si ponemos, ahora ya no tenemos el hologen, con lo cual estamos utilizando un material que utilizan los neurocirujanos que se denomina Duragen y lo utilizamos como alternativa al hologen, es muy similar, incluso de manejo. Pero bueno, siempre pues el hecho de tener que revisar este tipo de cirugías en pacientes en los cuales ya ha fracasado,
pues bueno, pues no, yo diría que podría decir de porcentaje, pues como un 50% de pacientes que podamos recuperar aproximadamente esos implantes, ¿no? Perfecto. Buenísimo. El doctor Rivero pregunta nuevamente si marcando directamente a 3.5, que normalmente es una medida que se maneja sin nítidas. Él refiere, me imagino, lo que hablaste de no marcar propiamente desde el limbo cuando tenemos la conjuntiva, sino de la zona ya de transición, para que el tubo quedara de una longitud mucho menor dentro de la cámara anterior. Es una... Claro. O sea, realmente, bueno, pues eso sería un poco lo mismo, ¿no? Si mides más atrás, lo que pasa es que es verdad que si mides más atrás, también es más posible que te puedas ir hacia raíz de iris. Entonces, ah, bueno, pues viene a ser un poco lo mismo. Cuanto más atrás entres, más complicada va a ser la cirugía. Mi recomendación es marcar a 3 milímetros con el marcador tal y como viene y hacerlo con la aguja directamente. Y con eso van a quedar los implantes mucho más cortos en cámara anterior. ¿Eh? sí. El doctor Rafael Romero, de, de, de acá de Venezuela, de Margarita, pregunta, cuando se colocaban dispositivos de drenaje, tipo valvulados o no, se introducía el tubo de manera radial, en dirección completamente radial. Actualmente hay una tendencia a colocarlo en un plano oblicuo o tangencial a dicho plano, hacia hora 12. ¿Han considerado esa opción en el uso del tubo a la hora de tener que el tubo pudiera quedar un poco corto? Me imagino que no, porque es un procedimiento, eh, es mucho más fácil retirarlo y volver a hacer la vía, lo que habíamos hablado, que ese tipo de problemas que se presentan a veces en la válvula de MET, sobre todo en los dispositivos cuando entras de manera radial, y a veces el tubo puede quedar un poco corto. Uh -huh. La tendencia ahorita es llevarlo a hora 12, de manera que si tuviéramos que retirar ese tubo y hacer otra vía en un futuro, el, ra- Tengamos tú. el tubo tendría mayor longitud para entrar en cámara anterior. Me imagino que es a lo que se refiere el doctor Romero. Ya. Yo siempre es verdad que intentamos entrar rectos en la cámara anterior, irnos a la zona temporal superior o temporal inferior y realmente, bueno, también es un tubo muy finito comparado con una válvula de Ahmed, con lo cual tampoco podemos hacer mucho trayecto con él. No entiendo muy bien cuál es la técnica, pero poder hacer alguna curva con el implante yo creo que es muy complicado porque esa luz de 70 micras no lo resistiría. Quiero decir, yo creo que hay que ir con el implante directamente eh, radial, quiero decir, como si fuera un reloj, pues en la hora en la que hagamos la paracentesis, radial a esa hora o paralelo a esa hora en la que hayamos decidido ponerlo, ya sea superotemporal o superonasal. Sí, excelente. Pregunta el doctor Vieira, ya habíamos hablado un poco de la tenectomía, te lo había preguntado, pero dice, ¿ha tenido algún caso donde hayas realizado resección parcial del ateno que lo hayas considerado como oportuno Solo en las revisiones. en la En las revisión? revisiones sí que intento quitar todo el tejido de cicatrización y realmente el atenon está siempre por ahí muy exuberante y al final acabas intentando retirar todo ese, ese tejido que te parece que pueda inducir más cicatrización. Pero en cirugías primarias, No, nunca. excelente. El doctor Noé Rivero pregunta, tengo un paciente de 19 años con un síndrome de Sturge-Weber, con ángulo abierto, con algunas goniodisgenesias que presenta un glaucoma que no regula a un apio objetivo, con 4 drogas. ¿Piensas que sería beneficioso el uso de una cirugía con Preserflo para ese tipo de paciente? Sí, podría ser una cirugía para evitar, bueno, pues los riesgos de la cirugía filtrante, ¿no? El problema de la efusión uveal, etcétera. Este sería un caso en el cual posiblemente yo le pondría también el tutor, como he comentado, intentando mantenerle las 2 o 3 primeras semanas con tratamiento médico si hace falta, y luego ya retirando el tutor para evitar hipotonías y para evitar efusiones uveales importantes. Pero podría ser una alternativa. A mí no me gusta especialmente utilizarlo en gente muy joven por el problema del endotelio,
pero si no hay ninguna alternativa mejor, pues podría ser una opción, ¿eh? Y podría dar un buen resultado. José, ¿cuál es tu tratamiento de rutina postoperatorio en este tipo de pacientes? Pues Y es el tratamiento de una trabeculectomía, es decir, un tratamiento intensivo con corticoides, o sea, empezando con gotas cada 2 horas las 2 primeras semanas, 2, 3 primeras semanas, y luego bajando lento el corticoide, pues aproximadamente hasta 3 meses, un poco en función de cómo vaya evolucionando la ampolla de filtración. excelente. Pero al principio yo creo que también pecamos de pensar que era una cirugía poco invasiva y que requería poco tratamiento corticoideo, y es una cirugía filtrante y requiere mucho tratamiento corticoideo. Excelente. Bueno, sí, esa es una pregunta del doctor Miquel Petito, que estaba aquí en el chat. Muchísimas gracias. La doctora Judy Cantillo. eh, la tunelización solo con aguja es muy parecida a la que hacemos al colocar el tubo de los implantes tipo AMET, que es la técnica a 3 milímetros con la aguja directamente, donde entramos a cámara anterior. Pregunta la pregunta de la doctora Cantillo en el comentario sobre esta técnica tunelizada, donde ya entras perfectamente paralelo al plano del iris. Claro, yo creo que eso permite un mayor control porque ves por dónde va la aguja, ves dónde estás y ves el plano que tienes que coger para ir paralelo al iris y para que no se quede excesivamente cerca del endotelio. O sea que yo creo que, bueno, además estamos familiarizados con esa técnica por los implantes de drenaje, y yo creo que para alguien que haga cirugía habitual de glaucoma no es ningún problema. Excelente. Pregunta nuevamente el doctor Petito. ¿Tienes alguna recomendación o tips en particular en cirugías combinadas? Cirugía de catarata más PreserFlow. Sí, yo he ido pasando por diferentes etapas a lo largo os digo cómo lo hago ahora. Lo que hago ahora es, primero, yo hago la cirugía de la catarata si es un ojo derecho temporal superior, con lo cual la incisión del PreserFlow la haría nasal superior para intentar alejar la peritomía de la zona de la incisión principal de la catarata. Excelente. Entonces, hago la peritomía nasal superior, diseco la conjuntiva, pongo la mitomicina, le dejo los 2 minutos, lavo profusamente y luego ya me pongo a hacer la catarata. Hago la catarata, retiro todo el viscoelástico, doy un punto en la incisión principal para poder tener la cámara estanca y no perder cámara cuando luego vaya a colocar el PreserFlow, y luego ya tunelizo el PreserFlow, lo coloco, cierro la conjuntiva y luego al final le quito el punto de la incisión, porque habitualmente la incisión que yo utilizo es 1,8 para cirugía de catarata, con lo cual, bueno, pues es un punto que ya lo quito en quirófano y con eso termino la cirugía. Pero es verdad que al principio, así era como lo hacía al principio, porque nos dijeron cuando hicimos todo el entrenamiento que no era buena relación la que tenía el viscoelástico con el pressure flow, con lo cual al principio intentábamos que nunca hubiese viscoelástico en la cámara anterior para introducir el pressure flow. Luego hubo una temporada que lo estuve haciendo con viscoelástico y realmente tampoco vi ningún problema. Y ahora, bueno, pues he vuelto a hacerlo de esta manera, sin viscoelástico. O sea, una vez que ya termino toda la catarata, he retirado todo el viscoelástico y le he dado el punto, es cuando ya introduzco el pressure flow. Perfecto. Excelente. Me imagino que es un viscoelástico tipo cohesivo, ¿no? Para que pueda Sí, ir son más viscoelásticos cohesivos. cohesivo. Excelente. La doctora Tania Brandaris te pregunta, ¿ha ensayado hacer una revisión preventiva con 5FU en pacientes de riesgo antes de que se evidencie el encapsulamiento? A mí el 5FU personalmente no me gusta mucho y no lo utilizo mucho, ni en cirugía filtrante ni en el PreserFlow, pero el consenso, en el documento de consenso que os he comentado, ahí realmente hay muchos cirujanos que utilizan el 5FU en inyecciones en la lámpara hendidura en el momento que ven algún signo de más vascularización en la ampolla, etcétera. O sea que perfectamente válido el manejo de la ampolla con 5FU, igual que en la trabeculectomía, para la gente que esté habituada a utilizarlo. O sea, creo que es una muy buena opción. Claro. Lo que os comentaba de las suturas,
yo creo que también es muy importante. El Vicryl de 9 ceros creo que es una sutura excelente, o el nylon de 9 ceros para cerrar la conjuntiva, porque induce muy poquita inflamación. Y muchas veces la inflamación de las conjuntivas vienen de las suturas que utilizamos. Con lo cual yo con 2 puntos de Vicryl de 9 ceros o 2 puntos de nylon de 9 ceros cierro la conjuntiva, uno a cada lado, y con eso, como son peritomías pequeñas, habitualmente pues induce muy poquita inflamación, y la verdad es que la evolución con corticoide intensivo, como os he dicho, pues es habitualmente buena. Sí. Excelente, sobre todo el manejo del Vicryl 9 ceros. No, nosotros no lo tenemos de rutina en Venezuela, pero una vez tuve la oportunidad de traer una caja de una academia americana y utilicé todos esos para el cierre de la conjuntiva, en, tanto en pacientes con trabeculectomía y en pacientes con cierre final de implante de válvula tipo AMET. Y primero, el tedio de no tener que quitar el punto en la consulta, que es algo que muchas veces puede ser algo realmente engorroso para el paciente, o el paciente se queja. Y observas también eso, que la reacción a nivel conjuntival es muy pequeña. La reacción inflamatoria en ese sitio realmente es muy pequeña, es prácticamente comparable al nylon, al efecto del nylon. Lástima que, bueno, de Sí, rutina, nosotros no la tenemos siempre tenemos que traerla por ahí de algún viaje, por lo menos en mi caso. La doctora Vanessa Vera te pregunta, mencionó que el needling posoperatorio no es una buena opción. ¿Podrías explicar la razón? sí, bueno, no es una opción, porque como os he dicho, el fracaso de los implantes, como veis, cuando los abrimos, cuando los revisamos, es como esa cubierta nacarada que cubre el implante, y que realmente eso con un needling es imposible de liberar. Y un poco ese es el consenso, igual en el consenso lo veréis, que el needling, quitando ampollas quísticas en el posoperatorio inmediato, que son extremadamente poco frecuentes, sería la única indicación de un needling. Es decir, tener una ampolla muy quística, de paredes muy delgadas, como en ocasiones hay con la trabeculectomía, cuando hay zonas de un flujo muy alto que aparecen esas ampollas quísticas como en cúpula, sería la única indicación, pero eso es extremadamente raro con Pressure Flow. Es decir, yo no... Mm, Eh, y realmente cuando abres la conjuntiva ves que habría sido imposible liberar el implante con un needling. sí, excelente. El doctor Luis Miguel Oviedo, quien también tiene experiencia con el Pressure Flow acá en Venezuela, te pregunta, ¿ha probado el nuevo cuchillete de la misma casa comercial que viene con el dispositivo, que ahora viene como segmentado en una parte Sí, más fina, similar a la aguja 25G? Esto con el fin de hacer una sola incisión. sí, pero vuelvo a decir, me parece que no aporta nada, y me parece que es incluso más complicado el control que con el cuchillete y la aguja inicial. O sea que lo he oído, lo he visto, no lo he utilizado, pero tampoco creo que lo utilice. Sí. El doctor Juan Carlos Vieira, ya como última, tiene dos preguntas. ¿Consideras que sería una buena opción montar la aguja para realizar el tracto de entrada directamente en una jeringa con viscoelástico, como se hace Ah, normalmente claro, cuando vamos a lo el que, tubo? lo que he comentado antes. En principio es bueno intentar que no interaccione el pressure flow con el viscoelástico. Con lo cual, si montas la aguja con una jeringa de 1 o de 2 mililitros con BSS, con eso, como tienes solo un trayecto que se va a cerrar cuando sacas la aguja, vas a poder presurizar la cámara anterior y no necesitas viscoelástico. Entonces, mejor montar BSS detrás, con eso Gracias. presurizas la cámara, y cuando metes el implante vas a tener una cámara amplia, y va a ser más fácil, y te evitas problemas de que luego el viscoelástico pueda ocluirte, sobre todo si es un viscoelástico cohesivo de alta densidad o un viscoelástico dispersivo, te pueda ocluir el dispositivo. Sí, yo lo habías mencionado de la técnica, realmente el calibre es muy pequeño como para retirándonos con solución salina, son solución BSS, mejor dicho, vamos a dar prácticamente la cámara igual de presurizada. Mm. Bueno, termina preguntando, ya lo habías aclarado, ¿qué calibre de prolene usas para colocar en la luz del tubo?
en aquellos casos que deseas disminuir el riesgo de hipotonía. Hablaste del nylon 9.0. 9,0, sí. Nylon Sí, o prolene. Los sí, dos no hay que introducirlo del todo porque es complicado introducirlo todo el trayecto del implante. Habitualmente con introducirlo hasta las aletas aproximadamente es más que suficiente para ver que reduces el flujo a través del implante. Con lo excelente. cual, porque son calibres muy finos, el prolene tiene mucha memoria, en el momento que se dobla un poco ya es más difícil de progresar a través de la luz del implante, con lo cual, bueno, pues eso, con meterlo a la mitad del implante aproximadamente es más que suficiente. Muy bien, excelente, doctor Martínez. Bueno, una clase magistral de Pressure Flow que nos ha dado y una participación muy buena, un tema muy interesante que ha generado una gran cantidad de preguntas eh, que, bueno, aprovechamos de tu experiencia para aclararlas acá. Te doy las gracias, José, por, bueno, por tu tiempo y haber aceptado gustosamente la invitación para compartir tus conocimientos acá con nosotros. Y bueno, hacerte nuevamente la invitación para este Congreso venezolano que va a ser en Isla de Margarita, con el cual estamos muy esperanzados de tenerte por acá, en tierras de Venezuela, para que, bueno, compartamos conocimientos y hagamos nuevas amistades. Perfecto, pues nada, será un placer de verdad, espero que os haya resultado útil, que estas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de muchos años pues os quiten problemas y quebraderos de cabeza en este tipo de cirugía y nada más, y que espero veros en noviembre y bueno, poder compartir el congreso con vosotros, que será un placer. Muchos saludos también a la doctora Judy Cantillo y la doctora Tatiana Gil, que en algún momento se presentó la oportunidad teórica de tenerte acá hace unos años, pero bueno, la situación pandemia como que complicó, complicó esa oportunidad. Esperemos, bueno, este año, en noviembre, tenerte por acá. Bueno, pues un saludo muy fuerte para ellas también, que las conozco bien, o sea que nada, espero verlas por allí también pronto. Señor. No sé si, Miquel, no sé si tienes alguna pregunta por hacer. No, bueno, de nuevo, las felicitaciones masivas acá de todos los asistentes. Muchísimas gracias. Sé que para ustedes es bastante relajante tener el fin de semana de reposo. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por la excelente participación. Pues nada, muchas gracias de nuevo por la invitación, un placer. Bueno, José, feliz día, feliz fin de semana. Muchísimas gracias por tu tiempo. Igualmente para vosotros. Hasta Gracias. luego. Nos vemos pronto. Excelente, Jesús. Excelente. El, esto, Excelente, bueno, buenísimo. o sea, que le participes, que ya te voy a enviar la grabación para que la procese. Sí, cómo no. ¿De Les recuerdo acuerdo? que está haciendo, esto fue grabado y lo vamos a tener próximamente en una semana, estimo yo, en el canal de YouTube del Grupo Venezolano de Glaucoma, para todas aquellas personas que no pudieron asistir o deseen repasar el, la clase impartida, realmente una clase magistral impartida por el doctor Martínez de la Casa. Bueno, Bien. muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, Miquel. Gracias a Judith, quien me sirvió fue quien creó el puente o el enlace con el doctor Martínez para poder hacer contacto con él y extenderle la invitación de la cual todos hemos disfrutado hoy. Bueno, que tengan todos un feliz fin de semana y nos vemos próximamente en la reunión de julio. Hasta luego. Próximamente. Que tengan Gracias. Hasta luego. semana. Saludos, Feliz. Jesús, gracias. Feliz fin de semana a todos. Saludos. Saludos.